Bueno, bienvenidos a todos. Es raro hablarle a la computadora, pero bueno, sé que están del otro lado. La idea de esta charla es hablar un poco de cuestiones prácticas, ¿sí? De lo que es la traqueostomía en el paciente pediátrico. Bueno, bienvenidos a todos. Es raro hablarle a la computadora. Bien, estoy bajando el audio porque se escucha el YouTube detrás. Bien, entonces vamos a hablar primero de los tipos de cánulas que hay, ¿sí? Que usamos en pediatría. Yo después les voy a mostrar también, las tengo todas acá, las cánulas, así que después puedo mostrarles una por una y vamos viendo para qué sirven cada una, o cosas que quieran preguntar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las cánulas? Que vamos a tener distintos tipos, ¿sí? Vamos a tener con balón, sin balón, y dentro de estas cánulas también van a variar, ¿sí? Si son pediátricas, si son neonatales, o sea que va a variar no solamente el número, ¿sí? Por ejemplo, el ID, que es el diámetro interno, todas van a estar numeradas y vamos a tener en cuenta el diámetro interno, pero también es importante tener en cuenta que no todas tienen la misma curvatura ni el mismo largo, ni tampoco el mismo material. Ahí vemos unas de un material determinado. Pasamos a estas otras cánulas, es otra marca, ¿sí? Que no solo tiene otro material, sino que con algunas otras marcas varía el diámetro externo. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es importante tenerlo en cuenta. Si vemos otras cánulas también, los distintos materiales nos están diciendo que no solo que no son iguales en el largo, en la curvatura, sino también que algunas son más o menos flexibles. Y eso vamos a ver que es importante al momento del cambio. Cuando yo tengo que hacer un cambio con un ostoma que es fácil de pasar la cánula, ¿sí? No importa el tipo de cánula, tal vez no importa el material. Pero si está muy justo en el diámetro, lo que puede pasar es que si la cánula es muy flexible, se doble. Y en otros casos, una cánula muy rígida es más propensa a lastimar, ¿sí? El tejido. Dentro de las cánulas tenemos con balón y sin balón. Entonces, pensemos, ¿cuándo voy a utilizar una cánula con balón y cuándo vamos a utilizar una sin balón? ¿Yo puedo ventilar a un paciente con una cánula sin balón? Sí, puedo ventilarlo. Y con balón, obviamente también. Por dos cuestiones principales yo uso cánula de traqueostomía. Vamos un paso atrás. Una es asegurarme la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Un paciente tal vez no necesite ventilación mecánica, pero sí por una alteración de pares craneales bajos, tiene muy alterada la ventilación y la deglución. Eso hace que para proteger la vía aérea y poder acceder rápido a ella, y fácilmente, por ejemplo, para la aspiración de secreciones, necesitemos la cánula de traqueostomía. Ahora, si yo tengo un paciente con un requerimiento de ventilación, o sea, de ARM muy importante, tal vez tenga que asegurarme que no haya fugas. En ese caso voy a usar una cánula con balón. Ahora, si no es así, tal vez es simplemente un neuromuscular que necesite un apoyo ventilatorio a la noche, ¿sí? Y no le alcanza con una BNI y tuvo que ser traqueostomizado, una sin balón no habría problema. Las cánulas sin balón lo que pueden hacer en la ventilación es cierta asincronía si está en un modo espontáneo. ¿Qué quiere decir? Si el paciente, por ejemplo, está dormido y fuga mucho, lo que puede hacer es que el equipo no reconozca el momento expiratorio y no cicle, o sea, no pase de inspiración a expiración. Y ahí yo tenga que ver de tocar el tema de sensibilidad inspiratoria y expiratoria, y tratar de corregir el tiempo inspiratorio. Ahora, si el paciente es otro paciente y yo lo tengo que ventilar porque necesito, no sé, ya sea que esté distresado o tenga una neumonía o lo que sea, el uso del balón me permite sellar la vía aérea y evitar las fugas. Entonces me aseguro un volumen minuto determinado en el paciente y evito las fugas. Ahora, si tengo también un paciente que puede estar ventilado, supongamos que tengo balón, yo puedo hacer pruebas de ver si ese paciente tolera el balón desinflado, aunque esté ventilado. Y lo vamos a ver también después. Vamos a ir avanzando un poquito.
¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de usar la cánula de traqueostomía? El balón, ¿sí? El balón lo que tiene es que va a tener cierta presión, y esa presión se va a transmitir al tejido circundante, o sea, la mucosa traqueal. Si el balón supera, ¿sí?, la presión de los capilares que irrigan la mucosa, termino necrosando esa mucosa y provocando después una traqueomalacia. Esto tiene el mismo principio que las escaras. Si yo tengo una superficie de apoyo y tejido por el apoyo no está irrigado, se va a necrosar. Acá es lo mismo. Entonces, controlo la presión del balón. Tengo que pensar también que a veces, por salvarle la vida, necesito evitar las fugas y asegurarme la ventilación, y tal vez use un poco más de presión de la recomendada, ¿sí?, entre 25 y 30 centímetros de agua. Si yo voy a tener ese parámetro, digamos, de salvarle la vida primero, tengo que buscar inflarlo hasta la mínima fuga. ¿Qué quiere decir? Lo inflo hasta que deje de fugar, lo vuelvo a desinflar hasta que aparezca una pequeña fuga, y ahí lo dejo, ¿sí?, tolerando un mínimo de fuga o apenas inflado por sobre ese nivel de fuga. ¿Qué pasa si yo encuentro esto? ¿Sí? A ver si se reproduce el video. Fíjense, ahí lo inflamos tanto que si suelto el émbolo, vuelve. Eso pasa a veces. Llegamos a ver un paciente que nadie le controló el balón, cada uno que pasó se lo infló un poquito, y esa presión que empuja el émbolo quiere decir que teníamos mucha presión sobre la mucosa, y eso estaba provocando obviamente la isquemia del tejido. Entonces, ¿cómo hago para controlar eso si no tengo el endotest? Con un manómetro, una llave de 3 vías, una jeringa, ¿sí?, un pedacito de sonda Foley, lo conecto directamente al balón y con la jeringa regulo la presión. Eso es una forma. La otra forma es inflarlo lo menos posible sin que fugue. Y la otra forma es también chequear si desinflado me trae alguna consecuencia. Si tal vez ni siquiera fugue desinflado, sobre todo en los pediátricos que tienen la vía aérea cónica, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar muchas cánulas sin balón en el paciente pediátrico. Otra causa que podemos usar balón también es cuando tenemos un paciente que el lago se le va la vía respiratoria constantemente. Si el paciente no está ventilado, el hecho de inflar un poco el balón nos va a limitar un poco ese drenaje, ¿sí?, de saliva hacia la vía respiratoria. Si está ventilado, a veces la fuga pericánula, o sea, el flujo de aire, ¿sí?, que se escapa, ¿sí?, desde el equipo, pasa por la cánula, va a los pulmones, y parte de ese aire vuelve al equipo y parte sale por vía aérea superior. Y eso muchas veces me arrastra este lago, esta saliva que se estaba drenando, hacia la boca. Y ustedes van a ver que son pacientes que todo el tiempo están sacando saliva por la boca, ¿sí?, o hacen burbujas con la saliva. Entonces, en ese paciente es molesto, digamos, aspirarle continuamente la boca, pero nos aseguramos ahí que no está bajando a la vía aérea superior. Cuando hablamos del lago faríngeo, tenemos también una cánula que se llama Vocalite, ¿sí?, que cuenta con un puerto de aspiración subglótico. Entonces, acá la ven, el balón inflado, ¿sí? Entonces, el puerto es esa manguerita verde que están viendo, y lo que hace esa manguerita es tener un acceso de aspiración por sobre el balón, o sea, por debajo de la glotis, pero por sobre el balón. A veces, si tiene alguna obstrucción, uno puede mover un poquito la cánula y vuelve a desobstruirse y aspira. Lo que tengo que tener en cuenta también que a veces estas cánulas, ¿sí?, no importa si tengo el balón inflado, yo puedo estimular la vía aérea alta con oxígeno, ¿sí?, o con aire comprimido, si tengo la posibilidad. Entonces, ustedes pueden buscar después en la literatura, van a encontrar, pueden hacer ese estímulo de flujo de aire hacia la vía aérea alta, por sobre el balón, ¿sí? Entonces, es algo más para el cual podemos utilizar el puerto.
En pediatría lo que tiene es que no hay cánulas con aspiración subglótica de números muy bajos, ¿sí? De todas maneras, es una cánula tal vez que se usa más en adultos o en adolescentes que tienen mucho lago faríngeo, para controlarlo. Ojo, no se deja nunca la aspiración constante en ese puerto de aspiración subglótico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así como tengo en cuenta la presión del manguito, del balón, ¿sí? También tener en cuenta no dejar una aspiración constante en ningún lado. Puede provocar una lesión por el hecho de hacer pared contra la mucosa. Y acá tenemos otras cánulas, ¿sí? Que son más rígidas y tienen un uso específico. Estas son cánulas fonatorias. ¿Qué quiere decir? Con esta cánula yo le doy la posibilidad al paciente de poder hablar. Si ustedes ven por un lado tienen material más rígido, pero lo que no tenían las otras hasta ahora es, por ejemplo, la endocánula, ¿sí? Entonces acá tienen una camisa que queda puesta en el paciente y la endocánula que, que va dentro de la otra. Entonces, en vez de cambiar toda la cánula, acá se puede cambiar solo la endocánula. Y así, por un lado, vamos a pensar que son pacientes que no requieren tanta aspiración, entonces voy a poder, simplemente cambiando la endocánula y lavándola, hacer esa limpieza de la cánula. Se puede aspirar igual también, ¿sí? Y como ven ahí tiene varios accesorios. Dentro de los accesorios podemos ver un conector naranja o rojo. Ese conector me sirve para poder poner, por ejemplo, una nebulización o inclusive conectar a un BiPAP si hiciera falta en algún momento. Después tenemos arriba a la derecha de la pantalla, es una tapita blanca, esa simplemente queda cubierta la parte superior, por ejemplo, por si cae saliva, y abajo queda libre. Entonces la cánula quedaría libre, como cualquier otra. Y después tenemos, que tienen puesta a la izquierda, las dos de la izquierda, tienen puesta una transparente y una blanca, y eso es una válvula unidireccional. Lo que permite esa válvula es que el aire entre por la cánula, pero cuando va a salir, sale pericánula, entonces el flujo de aire pasa solamente por cuerdas vocales y sale por nariz y boca. El paciente ahí puede fonar. Es la única posibilidad que tengo para que el paciente fone, porque ¿qué pasa? Estas cánulas no suelen usarse para ventilación, entonces tengo que tener dos condiciones. Uno, que el paciente no esté ventilado, y otra, que no necesite tampoco ventilación nocturna, y otra que tampoco requiera oxígeno en lo posible. Entonces, la otra opción que tenemos, ¿sí?, es la válvula fonatoria universal. ¿Qué quiere decir? Esta válvula, la que figura acá a la derecha, es sin conexión de oxígeno, hay otras que vienen con un piquito de conexión para el oxígeno. La puedo poner en cualquier cánula de traqueostomía. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Uno, que si la cánula tiene balón, lo tengo que desinflar. Si yo le pongo una válvula fonatoria, es una válvula unidireccional, a una cánula con balón y ese balón está inflado, con suerte, a medida que aumenta la presión adentro de los pulmones, va a saltar la cánula. Y si no, el paciente va a presentar gran dificultad. Es bastante riesgoso, ¿sí? Por eso yo aconsejo siempre, si vamos a usar una válvula fonatoria, usarlo con cánula sin balón, para que nadie que no sepa del funcionamiento le infle el balón. Sobre todo en internación, donde hay tanto cambio de personal al cuidado del paciente. Entonces, por un lado, tengo una cánula sin balón. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta la luz pericánula, o sea, el espacio que tenga entre la cánula y la pared de la vía aérea. Ese espacio es fundamental para el flujo de aire. Si el espacio es muy chiquito, el paciente va a poder largar aire por la vía aérea alta, o sea, puede llegar a hablar o emitir algún sonido, supongamos que si es un bebé, por ahí el llanto, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que el paciente tiene esfuerzo expiratorio, que quiere decir que le cuesta sacar el aire. Y esto no puede durar más de, a veces segundos o 1 minuto, 2 minutos, ¿sí?, donde el paciente ya manifiesta una verdadera dificultad, ¿sí? Pero el esfuerzo, si la luz no es suficiente, es expiratorio. Ahora, no siempre está libre, ¿sí?, la vía aérea por sobre la cánula de traqueostomía. A veces hay inflamación, y esa inflamación puede durar mucho tiempo,
y a veces tenemos que derivarlo al endoscopista, porque puede haber también algún espolón o algún granuloma que esté obstruyendo la vía aérea por sobre la cánula, y eso nos esté obstruyendo el flujo de aire a vía aérea superior. Entonces, si yo, a pesar de que a un paciente, supongamos que tenía cánula número 5 con balón, le fui poniendo más chica y llegué a una 4 o 4,5 sin balón, y le pongo la válvula o le tapo la cánula y no lo tolera, tengo que pensar en una obstrucción alta. Entonces, eso hay que hacerlo ver. Tengamos en cuenta eso. Acá tenemos la cánula. Recuerden que hay algunas que tienen un puerto de conexión de oxígeno. No es más que una película, volvemos para atrás, una película transparente que deja entrar el aire, pero sella al momento expiratorio. Bien. Ahora, todos estos pacientes, yo estoy pensando en un paciente que está o en piso, ya sin ventilación mecánica, o en su domicilio. No todos requieren humidificación. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que, hay pacientes, perdón, o niños que tienen cánula de traqueostomía y no suelen tener tapones mucosos ni se va tapizando la cánula a pesar de no tener humidificación. Y hay otros que no, que todo lo contrario, que si yo no tengo en cuenta esa humidificación, la cánula se tapa y tal vez la tengo que cambiar demasiado seguido. ¿Qué sería seguido? Yo tengo que pensar que por rutina, por una cuestión de asegurarme siempre que la vía aérea esté bien, puedo decidir cambiarla una vez por semana. Ahora, se va a tomar cada caso particular, ¿sí? Si yo creo que hay obstrucción, lo primero que voy a pensar es en cambiársela apenas sospecho que haya una obstrucción. Los distintos, estos filtros no son más que, hay uno que es ahí que se puede utilizar en RM, los demás tienen, salvo el verde, los demás tienen puerto de, no, perdón, el verde también tiene puerto de conexión para el oxígeno, hay algunos que no lo tienen. Lo que tienen estos filtros que suelen empezar a acumular humedad, e inclusive si las secreciones son muy fluidas, pueden obstruirse de secreciones. Eso aumenta mucho la resistencia, ¿sí?, al flujo de aire, y eso hace que el paciente empiece con dificultad respiratoria. Entonces, es otra cosa a tener en cuenta, si yo voy a usar un filtro, qué tan rápido se humedece, qué tan rápido se tapa, ¿sí?, y tal vez en qué momentos lo tengo que usar. Tal vez se usa a la noche, o se usa durante el día, o lo usen si salen. Hay pacientes que no van a usar filtro, y otros que no pueden estar sin filtro. Y eso tiene que ver con conocer al paciente, conocer las secreciones, y ese mismo paciente, ojo, que puede cambiar en el transcurso del tiempo. Hay veces que va a tener más secreciones y más espesas, o a veces son fluidas, a veces es saliva que drena y es la misma saliva que sacamos por la cánula y no es obstrucción mucosa, no produce tapizado de la luz traqueal. Bien, entonces vamos a ver ahora el cambio de cánula. ¿Sí? A veces es muy temido por todos, cuando estamos en un domicilio, no tener el apoyo que tenemos en un hospital para hacer el cambio. Por eso es importante que todos los colegas entrenemos a la familia en el cambio de cánula antes de que el paciente se vaya a su internación domiciliaria. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Fíjense, acá esto es un entrenamiento, acá mi compañero Sebastián, estamos entrenando a la madre en el cambio de cánula. Acá tenemos todo, fíjense, tenemos detrás de la cabecera del paciente, tenemos el ambú que está colgado, tenemos una máscara, ¿sí?, también acorde al paciente. En el domicilio también tenemos que tener un ambú y también tenemos que tener una máscara. ¿Por qué? Si yo no puedo cambiar esa cánula, si pasa algo que haga que yo no pueda ponerle ninguna otra, tengo que poder asistir al paciente. Si el paciente tiene la vía aérea superior libre, me puede dar tiempo a llevarlo a algún lado que venga una ambulancia. Pero si realmente colapsa y no es tan fácil de ventilar y requiere ventilación mecánica, yo necesito acompañarlo con una bolsa de resucitación, el ambú, ¿sí?, y una máscara. En la boca, obviamente, no en el agujero que quedó en el ostoma de la tráquea. ¿Qué tomo en cuenta? Tomo en cuenta, volvemos a la anterior, la fijación. El paciente tiene una fijación, recuerden que la fijación de la cánula se hace con cinta hilera, la cinta hilera no corre, o sea, no se va a desanudar si uno afirma bien el nudo, haciendo un nudo simple de zapatos, no hay problema.
Y lo que tengo que tener en cuenta es que cada vez que manipulo el cuellito, ¿sí? O la sujeción, lo que tengo que hacer es sostener la cánula. Sobre todo si son dos operadores. Si el que está tirando, como en este caso es un solo operador, de la cinta hilera, está teniendo la cánula, siente si tracciona más o menos. Cuando son dos operadores y uno está tirando la cánula, si yo estoy tirando, perdón, de la cinta hilera y sacándola, tengo que sostener esa orejuela donde pasa la cinta para no traccionar la cánula y no decanularlo anticipadamente al paciente. Otra cosa que es muy importante es la lidocaína. Tiene dos funciones fundamentales. Una es poder lubricar la zona y la otra es la parte de anestesia local. Entonces, según el ostoma, hay ostomas que son muy grandes, ¿sí? Con una mínima lubricación o prácticamente sin lubricación, la cánula pasa bien. A veces tiene que ver con el material de la cánula también, que no desliza fácilmente, pero siempre pensemos que esto al paciente le puede doler o simplemente lo estimulamos y lo va a hacer toser, entonces esa anestesia local nos va a ayudar en el recambio. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, ustedes ven la cánula que le vamos a cambiar ahí arriba, acá estamos en un hospital donde tenemos acceso a otras cánulas, oxígeno, fuente central y demás. Si yo estoy en un domicilio tengo que tener la misma cánula, ¿sí? El mismo número, el mismo tamaño, y por las dudas, 1 o 2 puntos más chica. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a cambiar una cánula 5, tengo que tener también una 4,5 y una 4 tal vez, ¿sí? Por si el cambio es dificultoso. Y se los digo por experiencia, ¿sí? A mí me ha tocado tener que hacer varios intentos, poner una más chica hasta que logré cambiar la cánula. Ese paciente después tuvo que derivarse para que le vuelvan a agrandar el ostoma. Pero si me pasa y no tengo otra cánula para ponerle, y estamos complicados, porque al intentar poner una más grande a veces podemos lesionar, ¿sí? Y provocar un mayor cierre de la vía aérea. Entonces la lidocaína es fundamental. Si yo tengo una cánula con balón, también voy a, además del ostoma, arriba y abajo, voy a lubricar, ¿sí? La zona del balón de la cánula con balón. Como ven acá, este es un primer cambio, todavía tiene los puntos, ¿sí? de la cirugía, tiene lidocaína que le pusimos ya para que vaya anestesiando la lesión, el ostoma, y también tiene un poquito de lidocaína la cánula. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá la extensión, ¿sí? Del cuello. Acá no está del todo extendido, se puede extender más, y hay algunos chicos que solo la cambiamos y tenemos una gran extensión, ¿sí? O sea, la cabeza colgando. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cada paciente es distinto, pero la extensión es fundamental en el cambio de cánula. Si ustedes ven acá, el paciente está colaborando. Si el paciente no colabora, yo puedo, ven, acá el kinesiólogo está sosteniendo la cabeza del paciente. Incluso puede poner la mano en la pera, ¿sí? Y provocar una mayor extensión, si hiciera falta. La posición del operador, generalmente uno va a ver que nos estamos poniendo muy desde los pies mirando a la cabecera, o sea, mirando a la cara del paciente. Pero la idea es que sea al revés, así como cuando se intuba un paciente se mira desde la cabecera, esto debería ser igual. Nosotros, para tener una visión completa, constante del ostoma, nuestra visión tiene que ser más en ángulo desde la cabecera hacia los pies del paciente. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante al momento de nunca perder de vista el ostoma. Les voy a mostrar unos videos. Bueno, acá es cómo estamos lubricando arriba y abajo, ¿sí? Uno lubrica mientras el otro va sujetando. Ahora, fíjense lo siguiente. Tiene un doble nudo. Y es cintilera. ¿Hace falta el doble nudo? No. Imagínense ustedes que están ante una emergencia. La cánula se tapó, ustedes fueron a ver el paciente y el paciente está violeta, ¿sí? Está cianótico. Un paciente pediátrico chiquito no tolera mucho tiempo la hipoxia y suele hacer paro cardíaco, ¿sí? Simplemente por esa falta de oxígeno porque no puede respirar. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. Uno es hacer un nudo simple, sencillo de sacar. Si es cintilera, la cintilera no se corre. O sea, no hagamos nudos dobles difíciles de sacar. Y la otra, si hago nudo doble, la enfermera, el que sea, hace nudo doble, tiene que tener al lado del paciente una tijera para cortarlo
en caso de emergencia, ¿sí? Suponiendo que estamos en un domicilio. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta, ¿sí? Porque son situaciones que se ven más seguidos de lo que uno cree. Tenemos otro video, y ahora vamos a ver lo siguiente. Este es un cambio de cánula con balón. Entonces, ya desinflamos el balón, le pusimos lidocaína, ¿sí? Fíjense que costó un poquito sacarlo. Este es un residente que está haciendo su primer cambio. Fíjense, vamos a frenar un segundito acá. Perdón, ahí se volvió para atrás, para adelante eso. El kinesiólogo está intentando entrar hacia arriba. Y ese es el primer error, ¿sí? Pero eso tiene que ver a veces con la postura que tenemos. Fíjense. Quiere entrar hacia arriba y eso cuesta. Entonces ahí el otro kinesiólogo, Sebastián, le hace un poquito de fuerza como para que, y le avisamos que tenga que ser hacia abajo. Fíjense cómo cuesta. Ese pasaje, lo que está costando ahí, es el paso del balón. Aunque esté desinflado el balón, piensen que es medio punto más, y es una superficie rugosa que tiene que pasar a través del cartílago. Entonces, es normal que nos cueste sacar una cánula y nos cueste, una vez que introducimos un poquito, continuar progresando la cánula con balón en la vía aérea. Entonces, uno tiene que ser firme, cuidadoso, pero firme en el momento, ¿sí? Saber que estamos adentro. A veces las cánulas de traqueostomía nuevas lo que tienen es una guía, pero esa guía, por dentro de la cánula, puede servir para entrar en el estómago, pero me obstruye la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy entrando con una cánula tapada, ¿sí? Por esa guía, no pasa el aire, entonces el paciente puede toser más inclusive. Esa obstrucción al flujo de aire es bastante incómoda. Yo suelo ponerlo sin esa guía, ¿sí? Además, una vez que ya estoy en la vía aérea, el aire va a entrar y salir un poco por la cánula y eso me da idea de que estoy en la vía aérea. Acá tenemos otro cambio. Este es un paciente que cada tanto, ¿qué pasaba? Es un paciente crónico, ¿sí? Una atrofia espinal. Y lo que sucedía es que a veces no le ponían, porque no podían, o vaya a saber por qué, alguna cánula más chica, entonces cada tanto uno lo veía con una cánula más chica e intentaba ponerle una más grande. Entonces, a veces entra fácilmente la más grande y a veces no. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a poner el video. No siempre, ¿sí?, es factible poner una cánula de mayor diámetro, ¿sí? El ID más grande. En este caso, le habían vuelto a poner una 4, este paciente tiene una 4,5, y fíjense otra cosa. Según los modelos, según las marcas de las cánulas, el diámetro externo suele ser distinto. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Pero veamos el procedimiento. Hago silencio un segundo, que por ahí ya están cansados de escucharme. Fíjense que está con buena hiperextensión. Ese movimiento que hago a veces es para aflojar un poquito el estoma, ¿sí? A veces ayuda un poquito. Ven, el estoma está claro, pero no quiero insistir lastimando. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner esa, ¿sí? Esta es otra marca que tiene el diámetro externo un poquito mayor, ¿sí? Y es con balón. Entonces, me va a dar la posibilidad esta de tener un poquitito más grande, ¿sí?, el diámetro externo, para ponerle otro modelo de cánula medio punto más grande. Entonces esas cosas tengámoslas en cuenta. ¿Qué cánulas tengo? Si voy a cambiar de marca, que el diámetro externo sea el mismo, si no, corroborar que tengo una buena luz para cambiarlo, y siempre, siempre tener cánula 1 o 2 puntos más chica por cualquier emergencia, sobre todo en un domicilio. Y esto es lo que les digo, ¿sí? Distintas marcas, estas las dos tienen el mismo diámetro interno, ¿sí? Las dos son 4,5, pero fíjense que se nota fácilmente que la Gilley, la blanca, la que es una sola pieza blanca, tiene un diámetro externo mayor que la otra marca. A su vez, tiene la otra contra de la Gilley. Para mí son cánulas que son buenísimas, pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que el diámetro externo es un poquito mayor,
Tengo en cuenta también que la cánula en sí misma es un poco más flexible. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto haga un poquito de tope contra el cartílago, no la voy a poder progresar fácilmente porque se dobla, la misma cánula se dobla sobre sí misma, ¿sí? En cambio, fíjense, la otra a la derecha es un poco más rígida. Ojo, esas cosas uno tiene que ir valorándolas según el paciente. Otra cosa que tiene esa cánula Gilley, que el apoyo sobre el paciente, o sea, la parte inferior de la cánula que apoya sobre el manguito esternal, está biselada, o sea que hace un apoyo plano y no filoso como las otras cánulas. Entonces, aquellos pacientes con cuello corto o que siempre están con mucha flexión, ¿sí? Tener en cuenta no lesionar, sobre todo los más chiquititos, no lesionar por apoyo mismo de la cánula sobre el manubrio external. Entonces, ahí en ese caso tal vez se tenga que usar un poquito de Doderm y ver cada vez que posiciona al paciente con una almohada que tenga cierta extensión para no lesionar justamente esa zona. Ahora, a veces hacemos todo bien, ¿sí? Tenemos un paciente que viene con un número de cánula, tengo el mismo número, tengo un número más chico, dos números más chicos, ¿sí? Y a pesar de que hagamos todo bien, la cánula no pasa. Bueno, a veces nos llegan pacientes que conocíamos de antes, ¿sí? Al hospital y tenemos que cambiar la cánula porque no han podido en el domicilio. Y les cuento este caso porque es interesante para que esto no les pase en un domicilio, ¿sí? Esto pasó en el hospital. Entonces, tenemos todo para trabajar, todos los profesionales y todos los elementos. Este paciente usaba habitualmente una cánula número 6, pero después no le pudieron poner otra cánula y le pusieron una número 4,5. Cuando vamos a ponerle la misma cánula, ¿sí? Primero quisimos ver si podíamos poner el medio punto más grande, aunque sea, y no hubo caso, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, le pongo la misma. O sea, al paciente hicimos todo lo que había que hacer, ¿sí? Le pusimos la lidocaína, lo extendimos bien, ¿y qué teníamos? El ambú, la máscara, teníamos 2 o 3 números de cánulas distintos, no pasó ninguna, ¿sí? Ni la que tenía el paciente, ni más chica, ¿eh? ¿Qué hicimos? También intenté, mientras manteníamos al paciente bien, ¿sí? Con la bolsa y la máscara, ¿sí? Conectado al oxígeno, el paciente nunca desaturó ni nada. Intenté con una guía, ahora les voy a mostrar después cuando salgamos de este Power, con una guía que uno puede usar, por ejemplo, una sonda de aspiración, ¿sí? Encuentro la vía aérea con la sonda de aspiración, pero hay una obstrucción rígida que no permite progresar a la cánula, o sea, ni siquiera con guía. Y estuvimos como bastante tiempo, porque la idea era no dejar al pobre paciente internado por la madre que había venido solo para un cambio. Pero bueno, no hubo caso, sí. O sea, no pude yo, no pudo nadie, y se le pudo poner después de agrandar el ostomo un poquito, un tubo, un tubito 4, ¿sí? Hasta que después se volvió a hacer por cirugía el aumento de tamaño del diámetro del ostoma. Ahora, si esto sucede en el domicilio, el paciente se muere, ¿sí? Las cosas hay que valorarlas, ¿sí? Lo más difícil no es hacer un procedimiento, sino la toma de decisiones. ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? Si ustedes van a ver un paciente, no están muy duchos en el cambio de cánula, y el paciente no se le cambió la cánula ninguna vez, y la madre tampoco la cambió, y tal vez no es el momento ni el lugar, la casa, ¿sí? Para que ustedes le cambien la cánula ahí. Entonces, tal vez el primer cambio debe hacerse nuevamente en el hospital, aunque sea coordinar con los médicos que la atendieron y que se haga en la guardia. Y ustedes acompañarlo y conocer al paciente, ¿sí? No es fácil el cambio de cánula. En realidad es así. Siempre es fácil hasta el momento que se complica. Y cuando el momento se complica, todos los que cancherean o se creen que se las saben todas, y bueno, ahí no vale eso. A todos nos puede pasar, por más que hace 20 años que estemos cambiando cánulas, cada tanto hay una que va a ser difícil de cambiar. Y para ese momento es lo que nos tenemos que estar preparados, ¿sí? Y anticiparnos. Por eso es muy importante valorar al paciente, valorar el ostoma, valorar el tipo de cánulas, tener todos los elementos y no correr ningún riesgo innecesario. Bien, acá vamos a ver un cambio normal, el primer cambio que hace el padre de este paciente. Fíjense, le estoy sosteniendo, ¿sí? En extensión el cuello, pasó fácilmente la cánula y volvemos a conectarlo.
tener en cuenta esas dos cosas, ¿sí? Si el paciente está ventilado o no, ¿sí? Y si no está ventilado, si hay flujo de aire en vía aérea superior. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente que no está ventilado, no requiere oxígeno o requiere muy poco, y a su vez tiene buen pasaje de aire pericánula, ¿sí? Tal vez no es tan urgente o puede no ser un riesgo de vida un cambio de cánula fallido, ¿sí? En el primer intento, segundo intento. Ahora, si es un paciente ventilado y con altos requerimientos, y ahí sí tiene que salir muy bien el cambio de cánula, y tiene que ser rápido. Recuerden que simplemente, a veces para aspirar a un paciente, este paciente nos desatura. Bueno, imagínense para un cambio de cánula, eso es peor. En este caso es un paciente crónico, se enseña a los padres porque este paciente se va a ir a su casa. O tal vez se vaya a otro hospital, a otro lugar, y tengan en cuenta que generalmente no todo el mundo, o sea, muy poca gente del personal sabe cambiar una cánula de traqueostomía. Muchas veces es la misma familia, o sea, el padre, la madre, que le fuimos enseñando a cambiar, a cambiar la cánula, quienes cambian la cánula en otro hospital, ¿sí? Y les muestran y les enseñan a otros profesionales el cambio de cánula. Recuerden que los médicos residentes somos nosotros los que les enseñamos, ¿sí? Vienen de otros hospitales y siempre es importante que aprendan el cambio de cánula con nosotros, que hagan los cursos, ¿sí? La capacitación es fundamental, no solo del equipo de salud, todos tienen que saber, nadie puede lavarse las manos, porque cualquiera que esté a cargo de un paciente, aunque sea 5 minutos, tiene que saber cambiar una cánula. Porque si en ese momento el paciente se decanula porque tironeó, se aflojó la cánula y se le salió, o lo movieron y fraccionaron con las tubuladuras del respirador y la cánula se salió, tienen que saber volver a ponérsela. Así que, y sobre todo, bueno, la familia, cualquiera que esté al cuidado, o sea, los padres, hermanos, tíos, abuelas, todo el mundo debe saber cambiar la cánula. ¿Cuándo cambiamos la cánula? Y la respuesta sería, una es de rutina, ¿sí? Para asegurarme siempre una cánula limpia y permeable, y la otra ante sospecha de obstrucción. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si hay sangre, periostoma, o a veces en la aspiración hay sangre, esa sangre junto con el moco hacen estos tipos de tapones. Fíjense. La luz que queda acá parece de nada, apenas pasa la sonda de aspiración. Es la única luz que hay. Y la sonda de aspiración no me trae, ¿sí?, esa obstrucción. Fíjense que es sangre con secreciones, con moco. Eso se seca y se endurece y es imposible de aspirar. Muchas veces lo que sucede es que este tapón, por ejemplo, se prolonga más allá del final de la cánula. Entonces, cuando entra el aire, por ejemplo, con la presión del respirador, el aire entra, pero cuando va a salir, hace como si fuera una válvula unidireccional y obstruye la cánula, se obstruye lo poco de luz que quedaba y sale aire pericanular. Esta es una cánula sin balón, y suponemos que si el paciente tiene luz pericánula, simplemente va a actuar como si fuera una válvula unidireccional y el paciente se va a pasar. Se va a escuchar, ¿sí? Acá hay otro tipo de obstrucción, pero esta es interna, ¿sí? Fíjense, el moco y la sangre, ¿sí?, tapizan la cánula por adentro. Esta es la cánula que le cambiamos a uno de los pacientes. Ustedes van a sentir que si el paciente tiene una obstrucción, va a expirar por la boca, o sea, va a haber flujo, va a sacar mucho más saliva de lo que debería. Si es un bebé, se siente el llanto con mucha nitidez. Pensemos en que está ventilado, si el paciente, o a veces no, pero sobre todo vamos a ver ese esfuerzo expiratorio. Así como si yo ponía una válvula unidireccional y el paciente le cuesta expirar, yo veo que contrae la panza ese bebé para tratar de sacar el aire y le cuesta a su vez entrar el aire. A veces cuando hay una obstrucción tipo valvular como las que le mostré anteriormente, el aire entra más fácilmente, sobre todo si está ventilado, pero sale con mucha dificultad. Ahora fíjense este caso, esta es una cánula con balón. Si tengo una obstrucción y el balón está inflado, es lo mismo que si yo le pongo una válvula fonatoria a una cánula y le dejo el balón inflado. El aire entra, pero no puede salir. Bueno, acá la dificultad es muy notoria. Y esto lo tienen que tener claro ustedes, lo tiene que tener en claro todo cuidador de ese paciente, ya sea familia u otro profesional. Si sospecho que la cánula está obstruida, porque hace ruido cuando pasa el aire, a veces
silba un poco, o simplemente se siente una secreción que no puedo sacar, si el aire no pasa limpio, estoy sospechando que la cánula está tapada. Y en ese momento la cambio. No lo dejo un día más porque ya termina mi turno. La cánula se cambia en ese momento, ¿sí? Porque cualquier otro tapón que esté suelto puede terminar de hacer una obstrucción completa y ese paciente, depende de dónde está, por ahí está en una sala común, si lo dejan solo un rato o el que está al lado se durmió y puede obstruirse completamente la vía aérea y no sería muy bueno para ese pobre paciente. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Las lesiones en el ostoma, ¿sí? Como decíamos hoy, a veces la misma cánula en un paciente que tiene cuello corto y siempre muy flexionado suele lesionarla. A veces hay otro tipo de lesiones que requieren alguna crema. Las recomendaciones, ¿sí? A tener en cuenta, fíjense, bueno, fíjense que se ve la cánula directamente entrando, ¿sí? Acá la lesión se prolonga, no es un ostoma cerrado, sino que hace como una V hacia abajo. Esto ya es una cuestión quirúrgica. No solamente, perdón, de la cirugía, sino, fíjense que tiene todavía los puntos. Esos puntos a veces los dejan con un Tegaderm y quedan pegaditos a la piel. Si la piel queda húmeda y los hilos quedan tensos sobre la piel y la piel está húmeda, terminan lesionando la piel y la abren, ¿sí? Hacia abajo por mantener esa humedad. Entonces, el ostoma siempre seco, siempre limpio. Algunos pueden usar o no usar gasas. La gasa tiene que ser sin hilos si van a usar, ¿sí? No puede meterse restos de hilos en el ostoma. Es importante que esté seca. Si ustedes usan gasa, que no sea mucha, porque si ponen muchas gasas, lo que tiran es la cánula de traccionan hacia adelante y la cánula apoya sobre la pared anterior de la vía aérea y puede hacer también una lesión. A veces, si la cánula siempre está haciendo fuerza, ya sea por la posición del paciente, por el tipo de cánula, puede directamente provocar hasta una pequeña lesión que se vuelve más dura dentro de la vía aérea, como un callo, y eso hace después una obstrucción, y a veces hay que poner una cánula un poco más larga para pasar esa obstrucción, porque ustedes cuando van a aspirar entran y golpean contra algo duro, que es ese callito que se fue formando, y a veces el paciente directamente no puede ventilar por esa obstrucción. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Pero bueno, los cuidados a veces son desde el punto de vista médico, pero mucho la recomendación que tenemos que hacer nosotros es siempre limpia y siempre seca. Y si ponen gasas, no dejar nunca una gasa húmeda ni mucha cantidad de gasa. Depende qué paciente. Hay pacientes que no necesitan gasa y otros a veces, para evitar que se lesione, sí, le pueden poner si no tienen duoderm o la otra opción, la gasa o el duoderm, pero si no, siempre cambiársela, nunca dejarle nada húmedo. Y si le ponen crema, no todo el tiempo, porque también le mantiene la humedad. Por ahí puede ser algún antifúngico o de vitamina A nomás, pero no siempre. Si la piel tiene que tener momentos en que esté también seca. Y vamos a otros casos. ¿Sí? Uno puede pensar que el paciente está tracostomizado, uno tiene que saber que el paciente está tracostomizado no necesariamente no puede comer, o sea que podría comer, y eso lo tenemos que evaluar nosotros, y no necesariamente no va a hablar, sino que al revés, estando ventilado y todo, también la ventilación puede ser lo que nos permita hablar. Si vamos a la derecha, el paciente que tiene pintado con azul de torta, ¿sí? No, pues no es azul de metileno, la boca, ahí lo único que buscamos es saber si se aspira. Ahora, si el paciente, yo le aspiro secreciones o pericánulas, ¿sí? Al sacar las gasas, encuentro azul, estoy seguro de que se aspira. Ahora, que no le encuentre azul no quiere decir que en algún momento no se aspire. Recuerden que estamos tragando constantemente durante el día cientos de veces. Ahora, yo estoy evaluando unas pocas. Si le dejo tintura para ver la salida como baja, sigo evaluando. Un poco más durante el día. Si el paciente tiene balón, puede tardar mucho más, ¿sí? en pasar eso a la vía aérea. Si el paciente está ventilado, la presión positiva puede ser también de protección de vía aérea. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, es una herramienta más que tenemos, sobre todo si no hay videodeglución. Pero para que un pacientito vaya a una videodeglución, por lo menos tenemos que saber que puede tener succión, si es un bebé, ¿sí? O que tiene, hacemos una evaluación de pares bajos para poder ver
si tiene las posibilidades de evaluar la deglución. Entonces, antes de evaluársela, pensemos, si un paciente tiene lago constantemente, no vemos que nunca haga movimiento deglutorio, o si no tiene pasaje y todo el tiempo se está aspirando la saliva, y ese paciente no está en momento de evaluar la deglución, ¿sí? Hay que esperar un poco más. Y la paciente de la izquierda, que me permitió poner su foto, ella, la ventilación mecánica, o sea, el flujo de aire que la ventila, lo usa también para hablar. Ella come sin problemas, ¿sí? Y habla por el flujo de aire. Ella tiene una lesión muy alta donde está afectado también el diafragma, ¿sí? Apenas tiene cierto movimiento del cuello y no mucho más. Entonces, ¿cómo ventilamos a esta paciente? Esta paciente la ventilamos por volumen, ¿sí? Con una rampa cuadrangular, o sea, no desacelerada, para que tenga siempre el mismo flujo, y ella aprendió a hablar manejando, ¿sí? Ese flujo. Logra disparar un poquito el equipo para agregar alguna respiración más, alguna inspiración más, y utiliza el flujo, ¿sí? Que es un poco mayor del que ella necesitaría para poder hablar. Ella tiene un buen pasaje pericánula y por suerte usamos ya cánula sin balón. A veces lo que nos pasaba al principio, que nos provocaba la cánula sin balón una fuga tan grande que teníamos mucha sincronía al momento de que la paciente se quedaba dormida. Y después eso fue mejorando. Pero pensemos que depende del paciente, depende de la lesión, ¿sí? No es lo mismo un paciente con los pares craneales bajos normal, con el intelecto normal, que una encefalopatía mucho más compleja, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta valorar qué riesgo voy a tomar, por qué lo voy a tomar y cuáles son los beneficios de cada acción que haga, ¿sí? Lo más importante de todo esto, más que aprender las cosas técnicas, es aprender a razonar, a usar el sentido común y valorar bien la toma de decisiones. Así que bueno, por ahora estamos. Vamos a salir de la pantalla completa. A ver si puedo salir de acá. Muy bien. Bien, vamos a ver. Algunos veo que levantaron la mano. A ver si los puedo ver desde acá. Bueno, ahí veo a alguien, buen día. Pero no veo preguntas. A ver. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, no veo acá. A ver, dice, cuando aspiras, ¿no superas el largo de la cánula de traqueostomía? ¿No llegarías a la obstrucción que se genere por el roce? Bueno, vamos a ver una cosa. Yo cuando aspiro, ustedes me ven a mí, ¿no? Cuando aspiro, vamos a tomar esta cánula de ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Cuando están entrando para aspirar, ¿sí? Ustedes pueden aspirar simplemente hasta ahí nomás, ¿sí? Cada vez que pasen van a tocar la mucosa. Si tocan la mucosa, van a provocar la tos. Si la cánula, si la sonda de aspiración es muy filosa, van a lastimar probablemente la mucosa. Entonces, tienen que entrar con poca fuerza, ¿sí? Evitando lesionar con solo la aspiración. Y traten de entrar, salvo que esté llena de secreciones, entran un poquito aspirando en ese caso, dejan de aspirar hacia el final y pasan suave y salen aspirando y girando la cánula, ¿sí? Cada vez que salgo, entro sin aspirar y cuando salgo giro así para limpiar por adentro. Estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Dice, la cánula con balón, ¿cada cuánto se cambia? Lo mismo, uno, ante sospecha de obstrucción. Y segundo, una vez por semana es interesante cambiarlo seguido, sobre todo si pienso que puede llegar a ser dificultoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no la cambio seguido, el diámetro queda en el diámetro externo de la cánula sin contar el balón, ¿sí? Recuerden que el balón va a ser como si fuera una cánula de medio punto más, entonces vamos a tener mucha dificultad al momento de
de retirar la cánula con balón. A ver, vamos a hacer para que vean lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo una cánula con balón, este es el diámetro que está en contacto con la tráquea. Cuando yo desinflo el balón, yo ahora se los muestro bien cerca, lo desinflo y lo desinflo varias veces hasta que quede bien negativo, ¿sí? Fíjense lo siguiente. El balón desinflado también ocupa un espacio. Ese espacio es el que me va a hacer la dificultad, ¿sí?, en la parte rígida, o sea, en el cartílago. Entonces, si yo lo cambio cada una semana, me aseguro de que está pasando bien, ¿sí? Y no voy a tener sorpresas. Si tardo un mes en cambiarlo, depende del paciente, obviamente, puedo tener mayor dificultad. Así que eso, a tenerlo en cuenta. Dice, la presión del balón, y uno va, es lo que hablábamos antes, ¿sí? Entre 25 y 30, ustedes pueden tener a veces un endotest y está marcado ya. La otra opción es hacerlo con la mínima fuga y siempre evaluar si realmente necesita tener el balón inflado. Eso es muy importante. Si el paciente no tiene fugas o las fugas son mínimas, no se aspira al lago, tal vez y no pierdo ventilación o está con presiones bajas del ventilador, o de hecho lo tengo en soporte, a veces puedo mantenerlo desinflado. A ver. Dice, ¿cuánto tiempo máximo puede durar una aspiración? Es decir, ¿cuánto tiempo poner la sonda dentro de la vía aérea? Bueno, eso depende del paciente. Recuerden que un adulto no es un paciente pediátrico. El adulto tiene mucho más tiempo, ¿sí? El pediátrico yo trato de que en 10 segundos desconecté al paciente de la ventilación mecánica, lo aspiré y lo volví a conectar. Ahora hay pacientes que no toleran ni eso, ¿sí? Hay pacientes que la aspiración les puede provocar un reflejo vagal y hacer una bradicardia, ¿sí?, extrema, en el cual lo tengo que bolsear. Hay pacientes que están desventilados, entonces el que yo los esté aspirando es la molestia que le provoque, o sea, la tos o la incomodidad de ese momento. Trato de que cada vez que entro no sea más en total de que entro y salgo, no sea más de 10 segundos, ¿sí? No, la cánula no es grande, salvo que me esté trayendo algún tapón espeso, no debería tardar mucho. Y solo entro aspirando si tengo secreciones ya obstruyendo toda la cánula. Dice, ¿por qué en pediatría se cambia más frecuente que en adultos? Bueno, eso a veces depende de cada lugar y de cada paciente. Hay pacientes en domicilio que la cambiamos una vez por semana, y otras veces, por ejemplo, esta paciente que alguna vez tuve problema para cambiar, nos aseguramos todas las semanas cambiar la cánula porque me aseguro de que siga estando bien ese ostoma, así que pase bien la cánula y no tener sorpresas. Y si empezamos a tener dificultad, adelantarnos y poder con tiempo pedir otra vez la visita con la cirujana, ¿sí?, con el endoscopista para poder hacer el cambio. Y hay pacientes que a veces le cambian la cánula muy seguido, sobre todo si sangra. Si sangra, ustedes piensen que se va a hacer un tapón con las secreciones. Entonces, si sangra y tiene muchas secreciones, van a tener un tapón seguro. Entonces, ahí tienen que tener una muy buena humidificación y asegurarnos bien que no tengamos obstrucción. Cada vez que entramos con la sonda, si yo siento, ¿sí?, pequeños resaltos al momento de entrar, tengo que pensar que está tapizada. Cuando la cánula ya empieza a estar tapizada, se tapiza mucho más fácil, ¿sí? O sea que enseguida se va a obstruir. A ver qué más. Higienes del profesional, siempre guantes. Bueno, ustedes van a tener según el lugar, ¿sí? En un domicilio uno puede pensar que la familia, ¿sí?, o sea, la madre que cuida a ese paciente y lo aspira, lo puede aspirar a manos limpias. ¿Qué quiere decir? Que se lava las manos con agua y con jabón y se pasa alcohol y lo puede aspirar. En un domicilio también se puede usar los profesionales manoplas comunes, no hace falta usar guantes estériles. Ahora, en una terapia intensiva donde hay otros pacientes y donde el profesional ve varios pacientes, ahí usamos guantes estériles. Siempre lavado de manos y alcohol previo y posterior a cada paciente. En domicilio también, lavado de manos y alcohol previo y posterior a cada paciente. Y más ahora en tiempos de coronavirus. Dice, una paciente le desinfla el balón para cambiar la cánula y empezó a sangrar mucho. ¿Cuál podría ser la causa? Que el balón estuviera pegado a la mucosa y al desinflarlo, al despegarlo, terminó de abrir esa lesión o sacar una cascarita, digamos, un intento de reparación de esa mucosa. Entonces hay que ver si
con el balón, digamos, muy inflado, estoy provocando una lesión en ese paciente. En ese caso, tengo que pensar que sea evaluado, ¿sí?, por un endoscopista. Sería bueno si tienen la posibilidad. Bien, la decanulación. Bueno, lo primero que tengo que pensar es cómo valorar la decanulación. Primero, saber que ese paciente no necesita ventilación mecánica, no necesita oxígeno, o es muy poquito, que lo podría ofrecer por una cánula nasal común. Y tengo que pensar también que no tiene obstrucción superior, ¿sí?, y que no voy a necesitar la cánula en un futuro cercano. Si es una enfermedad progresiva, no estoy pensando en sacársela. Si estuvo ventilado y, digamos, por un tema de una bronquiolitis, se canuló, requirió la cánula porque no se podía desventilar de otra manera, o porque lleva muchos fracasos de extubación, yo puedo pensar que si el paciente ya está bien, ir a hacer ese cambio de cánula. Los procesos son mucho más largos tal vez que en adultos, ¿sí? Depende de cada lugar también. Nosotros podemos acelerar el proceso cuando vemos que el paciente lo desventilamos fácilmente o ya está desventilado. Por ahí no fácilmente, por ahí el proceso puede llevar un año entero. Pero primero desventilarlo, después ir desconectándolo del oxígeno, después evaluar la deglución, que no se aspire, después ir reduciendo el tamaño de la cánula, después ir tapando o usando una cánula fonatoria, ¿sí?, o usando una válvula fonatoria en una cánula común, ¿sí?, hasta que tiene una cánula chiquitita que es más una molestia que otra cosa. Entonces, uno va disminuyendo y después tapando o usando una fonatoria en ese paciente y de esa manera evalúa que viene bien. Pero lo más importante es no hacer algo abrupto que después puedo tener una obstrucción de vía aérea superior rápida, ¿sí?, y en un chiquito puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, esas cosas, sin acelerarnos mucho, ver dónde estamos. Una cosa es hacer un hospital donde hay otro profesional que lo controle, y otra cosa es ir a un paciente a domicilio, decanularlo y volverme a mi casa, y dejárselo con la familia. Y lejos, y una familia que tal vez no tiene ni auto para llevarlo a un lugar, o lejos de algún centro asistencial. Entonces, esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Y siempre en equipo, ¿sí? Siempre se trabaja en equipo. Entonces, nosotros, como tenemos un endoscopista, a veces la presionamos un poco más para cuando queremos decanular a un paciente, y a veces ese paciente se va de alta con la cánula y ella lo decanula por consultorio más adelante. A ver, voy mirando por otros lados. Dice, el número de cánula lo determina el médico, y ¿cuál es el parámetro que ellos toman en cuenta para determinarlo? El número de cánula lo determina la vía aérea, ¿sí? Así como ustedes un tubo endotraqueal lo ven a veces por el dedo meñique del paciente, bueno, acá la cánula también. El que va a hacer la cánula, el endoscopista o el cirujano que haga el procedimiento, evalúa el tamaño de la vía aérea y selecciona la cánula en ese momento. Dice, me pasó algunas veces no poder sacar nada de la subglótica, pero veo salida y salida por debajo de la cánula. ¿Qué puede suceder y qué puedo hacer? Dice, ¿recomendás instilar previo a la aspiración? Bueno, a veces la subglótica, vamos a traerla acá. Esperen que la inflo para que se note bien. Fíjense cómo es, ¿sí? A veces esta parte se obstruye y queda pegado. Entonces, una opción es o instilar, pero a veces no me traigo ni siquiera la instilación, y otras veces también pasar aire, un poquito de oxígeno o aire comprimido. Y eso puede desobstruir. Pero sí, lo que recomiendo es mover un poquito la cánula, a veces ayuda a desobstruir el tema de la aspiración subglótica. Dice, ¿la instilación cuánto? Bueno, eso depende del paciente. No, hay pacientes que les saco saliva, ¿sí?, por la vía aérea, y eso no, como están colonizados, no les genera infección, y la saliva queda alto, ¿sí?, el paciente tose y protege la vía aérea inferior, y entonces no tengo ese problema, digamos, de instilar en ese paciente. Ahora, otro paciente que tiene secreciones más espesas, yo siempre la jeringa que la cargo la sujeto de esta manera, ¿sí? Si yo agarro una jeringa así, cuando la aprieto me puede salir un chorro, ¿sí? Si hago esto, ¿sí?, la freno con estos dedos al émbolo, y voy largando, controlando y largando unas gotitas. La realidad es que uno va a ir viendo. Hay gente que directamente te dice no hay que instilar a ningún paciente,
¿sí? Y es muy categórica, otros que instilan por rutina y no está bien, para mí ninguna de las dos, ningún extremo es bueno. Entonces hay que valorar a cada paciente si necesita o no instilación. Pero si tienen que instilar, unas pocas gotitas sí suelen ser suficientes. No vamos a hacer un lavado broncoalveolar, ¿sí? Cuando instilemos. Dice, si la cánula cuenta con endocánula, ¿se cambia también cada una semana o se puede extender el tiempo de cambio? Bien, vamos a mostrarles acá. ¿Sí? Bien, yo les muestro, esta es una cánula grande que está acá para que la puedan ver. ¿Sí? Esto se gira y sale. Esto no es más que la válvula unidireccional. Y acá la endocánula. Lo que yo voy a cambiar seguido y hasta varias veces por día es esta endocánula. Esta otra cánula, ¿sí? Puedo extenderme más para cambiarla. A veces se cambia una vez al mes. Ojo, también puede estar sucia por afuera y eso da olor, ¿sí? Entonces, nada que largue olor es bueno en medicina, digamos, ¿sí? Así que si largo olor antes de 2 semanas o antes del mes que ustedes creen que está bien para cambiarlo, hay que cambiarlo igual antes, ¿sí? O si sacan esta cánula y tienen secreciones duras en la parte distal, tal vez esas secreciones también estén en la parte distal de la cánula que queda siempre en el paciente. Así que ahí también decido cambiarla. O sea, ustedes tienen que valorarlo. No se guíen solo por rutinas, ¿sí? Tienen que valorar cada decisión que tienen que tomar. Bueno, acá me están preguntando otras cosas. Medidas de protección durante la pandemia. Digamos, si yo trabajo en hospital y puedo estar expuesto a pacientes, yo ahí tengo todas las medidas de seguridad, o espero que todas las tengamos, ¿sí? La idea es que nos protejamos primero nosotros, ¿sí? Para no llevar ese germen ni a nuestra casa, ni a nuestros padres, ni a la calle, digamos. Y sobre todo no enfermarnos. Entonces, si yo, una manera de proteger a los pacientes es, obviamente, tener tal vez alcohol en el auto, lavarme las manos cuando salgo de un paciente, cuando llego igual también lavármelas y pasarme alcohol, y también usar barbijo. Ahí ustedes están viendo mucho en la tele, el barbijo, aunque sea el casero, evita la gota gruesa, ¿sí? Entonces evitamos dejar en las superficies, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora en la computadora voy a tener que pasar un paño entero, ¿sí? Para sacar las gotas grandes. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar usando nosotros un barbijo, proteger al otro, evitar esa gota gruesa y después, bueno, ventilar los ambientes. Si ustedes tienen, van a tener pacientes, por ahí lo protegen más si usan, aunque sea un barbijo quirúrgico, pero bueno, sobre todo lavado de manos, uso de guantes. Si van a tener un paciente con COVID, bueno, ahí ya tienen que tener todos los elementos de bioseguridad. Fíjense, entren en la página del ministerio si tienen dudas al respecto, porque es para una charla entera. Dice, ¿válvula fonatoria en pacientes ventilados, sí o no? Y ahora yo te pregunto a vos, ¿necesitaría una válvula fonatoria ese paciente ventilado? Ahí la vieron, ¿sí? A mi paciente Evelyn, ¿sí? Que en realidad usa el respirador para hablar. O sea, lo que hacemos es que hablen a fuga del flujo de aire que el mismo equipo les está dando. Si yo lo puedo evaluar, por ejemplo, si tiene balón, desinflando el balón y ver si pasa aire pericánula y pasa por las cuerdas vocales y puede hablar. Entonces, no necesito una válvula unidireccional, tengo el flujo del equipo, ¿sí? Que me va a asistir para que pueda fonar. De hecho, lo va a asistir, va a ser mejor todavía. Y si está ventilado, ¿por qué está ventilado? Si está ventilado por algo neuromuscular, el equipo, o sea, el flujo de aire del equipo lo va a asistir, va a usar ese flujo para fonar, ¿sí? No tiene que hacer un esfuerzo para fonar. Al instilar fisiológico, no destilada. Si ustedes quieren instilar un poco la nariz, la destilada es un poquito salada, así que usen, la solución fisiológica es salada, usen agua destilada, pero para las narinas si están secas, para no lastimar a un bebé, por ejemplo. ¿Sí? La charla está subida en la página del colegio, sí, está en YouTube, se está grabando ahora mismo. Dice, me recomiendan en traqueostomía, barbijo por la cánula y otro en nasofaringe. Ahí supongo que será por el tema del COVID. Bueno, ustedes tienen que pensar, nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno, en la aerosolización de las partículas. Si yo le estoy mandando un flujo de aire, por ejemplo, con un respirador, ese aire tiene una salida. Si fuga pericánula o fuga por vía aérea superior, tengo que proteger eso, ¿sí? Entonces, si no lo hace, si tengo una cánula con balón, no debería fugar y no hace falta el barbijo, ¿sí?
Dice acá, bueno, buenos días. Cuando dice que en el momento del recambio de cánula es conveniente tener 2 medidas inferiores por las dudas, ¿no corro riesgo de aumentar las presiones en la vía aérea inferior por ese cambio de diámetro? En realidad vos pensás en el riesgo anterior, que es no poder cambiarle la cánula, ¿sí? O sea, ¿para qué tenés esa cánula más chica? Por si no le podés poner la misma que tenía. Si vos no le podés poner ninguna cánula y ese paciente se puede morir, ¿sí? Básicamente. Entonces, el riesgo es que se muera. Después, sí intento, me ha pasado, no he podido, en el primer intento le puse una más chica, volví a posicionar distinto al paciente, volvimos a lubricar, volvimos a ver bien los tomas, volví a intentar, no he podido otra vez, ¿sí? Hasta el tercer intento lo he podido hacer. Para no dejarle una más chica, ¿sí? Y que el tiempo que tarde en conseguir el turno, con el endoscopista, no tenga justamente el problema de decir, bueno, va a tener más esfuerzo tal vez. Ahora, medio punto no va a ser tanta diferencia, ¿sí? Depende del paciente y la cánula que tuviera. Si era un paciente que ya tenía una cánula chica, y bueno, eso sí puede afectar. A ver qué más. La decanulación ya está. Dice, el Blue Test no es parte de la tarea de la fonoaudióloga o del kine también lo hace. El kine lo hacemos siempre. O sea, primero que en muchos hospitales ni siquiera hay fonoaudiólogo. Y segundo que es parte nuestra. Evaluar pares bajos lo hacemos en semiología. Yo de semiología en la universidad tenemos que aprender a evaluar pares bajos, ¿sí? Entonces, la realidad es que vos podés hacer todo lo que quieras hacer prácticamente, ¿sí? Si tenés una fonoaudióloga que viene a la sala, genial, buenísimo, y querés hacerlo junto con ella o delegárselo a ella, bueno, está dentro de todo del equipo. Ahora, si dentro del equipo ni siquiera tenés un fonoaudiólogo, y es tarea nuestra. La deglución nos dedicamos mucho nosotros a la deglución. O sea, hay kinesiólogos que solo hacen deglución, ¿sí? Como mi amigo Cámpora, que vive dando charlas y escribiendo al respecto. Ahora, el Blue-Test es una herramienta más, ¿sí? No quiere decir que sea algo, y está muy cuestionado también, no quiere decir que sea algo estricto. Es una herramienta más que nos ayuda a valorar algo, ¿sí? Dentro de un conjunto de cosas, ¿sí? Dentro de cómo es ese paciente, qué tipo de paciente, qué lesiones tiene y demás. Es solo una herramienta más. Bueno, acá otra vez el tema del COVID. Bueno, traqueostomizado con COVID, tengo que pensar en eso, en la expiración y ese flujo expiratorio a dónde va. Si queda dentro de un respirador, los cuidados que tengo que tener es, se está recomendando el uso de HMF. A ver, esperen que busco el filtro. Y de este tipo de filtros, ¿sí? Junto, a ver si me quedó a mano. No. Estos filtros, ¿sí? Lo que hacen es mantener la humedad y temperatura del paciente. O sea, no usaría un humidificador activo, tratando de evitar la aerosolización de partículas. Por un lado eso. La realidad es que si yo voy a cambiar una cánula de traqueostomía y en un paciente con COVID, no ha sido el caso todavía, yo puedo usar todas las protecciones, camisolín, ¿sí? Barbijo 3M, otro barbijo quirúrgico arriba, antiparras, también la cofia y la máscara facial transparente completa, la que usamos para la moladora, y cambiarlo así, o también poner un nylon transparente arriba del paciente y poner las manos por debajo, ¿sí? Evitando justamente en ese momento tener acceso y poder ver el paciente y poder hacer el cambio de cánula. Pero bueno, eso fíjense que hay videos en el hospital. Tenemos bastantes videos al respecto, pero bueno, hay mucha información dando vuelta, tienen que buscarla nomás y está. Dice, cuando ingresa a la sonda de aspiración, ¿tiene que llegar a ser tope con la carina? No, la realidad es que no. Uno al que lo aspira habitualmente le dice que no progrese mucho, justamente para evitar lesionar. Nosotros a veces progresamos un poco más con suavidad, evitando ¿sí? clavarle la sonda en la mucosa. Es importante que cuando yo estoy introduciendo la sonda de aspiración, ¿sí? no hacerlo tan firme que pueda lesionar la mucosa. Entonces mis dedos tienen que poder patinar, ¿sí? Por la sonda para evitar justamente esa lesión. Dice, si falla el cambio de cánula, ¿ponemos máscara con reservorio, con oxígeno, o bolseamos con máscara orofacial con oxígeno y el ambú? Bueno, esto depende del paciente. Si el paciente ventila solo, de esos que uno hasta pensaría en decanularlo, con una máscara está bien, si requiere oxígeno, ¿sí? Si no, igual por las dudas, está bueno
preoxigenarlo si yo quiero seguir intentando cambiar la cánula. Ahora, si el paciente no ventila solo, o sea, requiere ventilación mecánica, o tiene una obstrucción alta que también le cuesta ventilar solo, ¿sí? Y lo voy a apoyar con ambú. Eso depende del paciente. Eso es otra cosa que tienen que valorar, ¿sí? Por eso es importante la experiencia y nutrirse de los consejos de los demás. Y no dar nada por sabido. O sea, nunca creerse que uno tiene todo por sabido y todo bajo control, porque nunca es así. Bien, criterios de canulación, creo que ya hablamos, ¿sí? Que ya no requiera más ni ventilación, y en teoría ver el tema de la oxigenación, que tanto necesita, y sobre todo de la protección de la vía aérea durante la deglución. A ver si hay algo más. Bueno, la destilación, evaluamos cada paciente, ya lo vimos, el paciente ventilado si no ya está. Toma de muestras, bueno, ahí veo a Jorge. Lo que se está usando ahora para el tema COVID, pero no es paciente traqueostomizado, sino intubados, es ponerla en línea a la aspiración cerrada, ¿sí? Entonces, apenas intuba el paciente, que se pone la aspiración cerrada, en ese momento poner en línea un sistema que tiene incorporado, ¿sí? un vasito. Entonces, no estamos sacando las secreciones más allá de ahí. Hay unos videos, después se pueden pasar, pero estamos probando de modificar ese sistema que viene de toma de muestras, que se llama Lukens en algunos casos, para poder ponerlo en línea con la aspiración cerrada. ¿Es necesario la endoscopía en pacientes crónicos para ver cómo está la vía aérea? No necesariamente. Si la vía aérea está bien, depende de qué quiero evaluar. ¿Sí? Si yo tengo problemas con la cánula para cambiarla, sí. Si yo creo que la cánula misma está haciendo paré con la vía aérea y por momentos el paciente con determinadas posiciones no lo puedo ventilar, también. Si yo estoy en proceso de decanulación y no pasa aire nunca hacia vía aérea superior, ni siquiera obstruyendo la cánula ni bajando el número de cánula, y en teoría debería haber buena luz pericánula, y ahí también tengo que evaluarlo con endoscopía. Si no, no. Bien, lo de los tomas ya lo vimos. Dice, para comenzar la alimentación con traqueostomía, sí o sí videodeglución o con una buena evaluación clínica. Nosotros con una buena evaluación clínica lo solemos hacer, ¿sí? A veces igual, primero hacemos la evaluación clínica, empezamos ya a probar algo, y si tenemos algunas sospechas, o para confirmar y que quede escrito o documentado en la historia, porque lo necesitamos por alguna razón, hacemos la videodeglución. Lo que tiene es que no en todos los hospitales hay quien te haga la videodeglución, a veces es una sola persona dentro del equipo de rayos que lo hace, a veces una sola vez por semana, y la realidad es que el paciente a veces está comiendo bárbaro cuando uno le dice, no, solo tome agua y un poquito de puré, y cuando fuiste al otro día le trajeron un churrasco y ya está comiendo churrasco. Entonces, lo bueno que tenemos es que tenemos un rápido acceso a la vía aérea, ¿sí? Con la cánula de traqueostomía. Y estamos en el hospital, es más fácil porque hay profesionales uno tras otro que ven eso y pueden valorarlo, ¿sí? Valoramos las dos cosas, ¿sí? Líquidos y semisólidos. Hay dos problemas que puede tener el paciente. Uno, que el líquido pase rápido y no logre activar, no logre disparar y proteger la vía aérea antes de que se aspire. En ese caso, el líquido lo sacamos, el paciente tose, ¿sí? Y lo podemos aspirar. El problema principal es si el paciente no tose, o sea, si tiene aspiración silente. Esa sospecha, que por ahí puede ser porque después haga una telectasia, porque tenga fiebre o haga una neumonía directamente, si yo voy a sospechar de eso, de una aspiración silente por el daño neurológico que tiene el paciente, ¿sí? Porque cuando lo aspiro por ahí ni siquiera tose, y bueno, ojo con ese paciente, ese sí hay que hacer una videodeglución sí o sí. A veces el semisólido me da tiempo a que dispare, o a veces cuanto más sólido, más dificultad tiene el paciente, ¿sí? Para drenar, ¿sí? Para poder bajar el alimento porque tiene disminuido el peristaltismo. Entonces son las dos cosas, ¿sí? O se aspira porque pasa muy rápido y le sirve el semisólido o lo sólido, y tal vez el líquido hay que espesarlo, o cuanto más liviana, más fácil se mueve el alimento, más fácil puede deglutir porque no tiene fuerza para hacerlo. Dice, ¿cómo determino si el paciente va ventilado por flujo o por presión? Entonces están yendo por las ramas, pero bueno, es así.
piensen lo siguiente, ¿yo qué quiero asegurar en el paciente? Un volumen minuto de aire que me mantenga un gas adecuado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una buena oxigenación y, sobre todo, una buena eliminación de CO2 con un pH normal. Yo lo que quiero es un pH normal. Puedo hacerlo por volumen o por presión. Ahora, yo ventilo a alguien por volumen, ustedes piensen que volumen sobre el tiempo inspiratorio que yo le ponga, eso me da, es la fórmula del flujo, o sea que va a tener un flujo fijo. Yo seteé volumen, yo seteé tiempo inspiratorio, el flujo no cambia. Si el paciente está despierto y durante el día puede hacer más o menos actividad, depende del paciente, ¿sí? No, puede estar totalmente postrado o no. La realidad es que si el flujo no varía, cuando el paciente inspira un flujo mayor que le está dando el equipo, va a ser una sincronía. Así ustedes van a ver una caída en la curva de presión. Bueno, estamos yendo a ventilación, al monitoreo de ventilación mecánica. En cambio, cuando todo el paciente con presión de soporte, piensen que es eso, presión de soporte. No dice volumen de soporte. ¿Por qué? Porque si yo le pongo como un objetivo al equipo llegar a una presión determinada, ¿sí? A esa presión determinada va a llegar, aunque el paciente se resista mucho, ya sea porque tiene secreciones, broncoespasmo o cualquier patología restrictiva, o va a llegar a solo esa presión y no más si el paciente inspira generando presión negativa. Para la primera, o sea, para la resistencia al flujo de aire, va a llegar rápidamente a la presión, por consiguiente entra menos volumen, ¿sí? Porque dijimos que dentro de la fórmula está el volumen. O si el paciente genera con su diafragma presión negativa, el equipo, como genera presión negativa del paciente, el equipo le manda más flujo para llegar a la presión que le seteamos. O sea que le asiste con flujo, o sea que entra más volumen. Entonces, un paciente despierto, ventilarlo por presión, ¿sí? Que lo va a asistir con los cambios de flujo. Por volumen, eso no va a cambiar. Bien, ¿tapo el estoma o no? Y bueno, si eso se va a prolongar y no lo podés cambiar, o sea, si sabes que si hiciste varios intentos y el estoma no podés entrar por el estoma, bueno, tapalo para asegurar el pase y una buena ventilación. Ahora, si yo voy a seguir intentando, ¿sí? Mientras lo ambuceo, sigo acomodando al paciente, le busco una buena extensión, una buena alineación. Sobre todo es difícil a veces en los pacientes con una cifoescoliosis donde la vía aérea está muy tortuosa. Pero si yo voy a seguir intentando, el hecho que fugue un poquito de aire por el estoma me permite tal vez, me da una idea de dónde está y puedo usar una guía. Les voy a mostrar dos cosas, ¿sí? A veces, ¿sí? Supongamos que yo tengo, ¿sí? El paciente tiene esta cánula y sé que puede ser difícil el cambio. Entonces puedo usar, ¿sí? Como guía una sonda de aspiración, ¿sí? Esperen que esto está tan seco que no pasa. Yo ahí, esta sonda está dentro de la vía aérea. Tal vez no la dejo más larga, ¿sí? La dejo por la mitad. Vamos a ver si la puedo cortar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Si esto está en la vía aérea del paciente, ¿sí? Saco la cánula, ¿sí? Agarro la otra y la paso por acá, ¿sí? Esperen que hago que pase porque está medio sequito y no pasa, ¿sí? Y empujo hasta que entre y después saco la guía. O sea, usé esto como guía. En una más grande puedo usar un tubo. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene la cánula puesta, desinflo el balón, le pongo la guía, ¿sí? Que puede ser un tubo, ¿sí? Saco la cánula, dejo la guía y pongo la nueva cánula usando la guía. O a veces, a la cánula que voy a poner la puedo dejar así, esta guía, y saco la otra y pongo esta, que sé que esto entró primero, ¿sí? Y puedo forzar un poquito para entrar mejor después con esto bien lubricado. Esta es una buena forma de cambiar cánulas dificultosas. Si siempre lo tengo que hacer así, bueno, ojo, que sea evaluado también por el endoscopista, por ejemplo. Bien, Winning en pacientes pediátricos, vayan si quieren a toda la bibliografía de Sati, que está muy bien, y hay mucho material, pero la idea es que vean todo el material que hay para poder obtener su propia idea. Y después de que se nutran de otros también. Tratar de estar con gente que tiene más experiencia al respecto. Pero, dice, pacientes que no tienen que estar 24 horas ventilados. Tengo que evaluar qué necesita ese paciente y por qué está ventilado. Entonces, ¿cómo puedo evaluar eso? Y si está en un hospital con un gas, ¿sí? Si empieza a retener CO2 al no estar ventilado, y es un problema, ¿sí? Pero porque se va a acidificar el pH. Ahora, hay pacientes que esas desconexiones las vamos haciendo de a poco. ¿Qué quiere decir? Que vamos
como entrenando al paciente. ¿Por qué? Son dos cosas que pueden pasar. Uno, que la musculatura no le dé para soportar 24 horas la ventilación sin ningún tipo de asistencia. Y otra puede ser que no sea suficiente para lavar, o sea, para lavar el CO2. Son las dos cosas que tengo que valorar en el momento de decir desconecto a un paciente, ¿sí? Valoro, lo primero que valoro, y es más fácil, los signos vitales, ¿sí? Si yo al paciente lo desconecto, lo pongo, digamos, en tráqueo en T, evalúo la saturación y evalúo la frecuencia cardíaca. Yo tolero cierta subida de la frecuencia cardíaca y cierta baja en la saturación. Ahora, si el paciente desatura o no desatura, tiene buena oxigenación, pero se taquicardiza mucho, ¿sí? O sea, sube 20 puntos la cardíaca y no, eso no se acomoda, y tengo que pensar que todavía necesita cierta asistencia. Entonces, primero bajo la asistencia hasta valores mínimos, que algunos dicen 7,5, 5,5 de presiones, y después evalúo directamente desconectarlo. ¿Sirve solo instilar para el moco adherido? ¿No se necesita temperatura? En realidad, si yo sospecho que tengo moco adherido, tengo que cambiar la cánula, ¿sí? No doy vuelta, sino no es que trato de lavar la cánula instilando. Eso es una molestia para el paciente, lo puedo llenar de irritarlo más y generar más secreciones por meterle tanta solución fisiológica y aspirarlo tantas veces. Entonces es preferible, si creo que hay moco adherido, cambiar la cánula. Bueno, acá me están preguntando sobre la paciente de la foto, que en realidad tiene pares bajos afectados, sí, o sea, en realidad no tiene pares bajos afectados. Ella lo que tiene es el diafragma afectado incluso, y toda la musculatura es un nivel cervical muy alto, sí, creo que era C3, C4, no medio parchado, pero mueve muy poco el diafragma. Entonces, tiene un modo por volumen, tiene un TI largo, creo que de 1 segundo, tiene para en realidad no es tan largo para ella, pero no sé si era 1 o un poquito más, y la rampa es cuadrangular o rectangular, perdón. Si lo que busco yo con eso es, por un lado, que ya esté bien ventilada, como fuga no va a estar hiperventilada, y por otro lado, esa fuga la voy a usar para hablar. Entonces, con eso fuimos viendo y se acomodó bien. Si yo le pongo una rampa desacelerada, lo que con todos los microprocesados se puede hacer, lo que sucedía es que empezaba hablando bien y le bajaba el volumen, ¿sí? Porque baja el flujo. Entonces, por eso esa rampa rectangular, ¿no? Y bueno, y por volumen. A ver, vamos acá por otro lado. Dice, en un domicilio me quedé cuando no podemos cambiar la cánula ni con números más chicos. ¿Qué recomendás hacer? Bueno, se supone que en ese domicilio, depende del paciente, lo que hablamos antes, si el paciente ventila bien por vía aérea superior, ¿sí? Por sobre donde estaba la cánula, si entra y sale bien aire con una máscara con reservorio, tal vez, si necesita oxígeno, ¿no? Si no, por ahí, si estaba aire ambiente, capaz que llega a un centro, lo pueden llevar a algún lugar. Ojo, que a veces vas a ese lugar, o sea, a una salita les recomendaría ni ir, y hay hospitales que a veces son muy pocos la gente capacitada para el cambio, ¿sí? Y por ahí no tienen cánula tampoco para cambiar. Entonces, siempre es importante tener todos los elementos en el domicilio, y a veces esto también, si yo creo que es dificultoso el cambio, tener un tubito chiquito, ¿sí? Si es un paciente que ya se va de alta y en la internación tuvo sus episodios de dificultad de cambio, tener todas las precauciones, ¿sí? Cambiarlo con una guía y demás. Y si no, bolsear al paciente, si hace falta, ¿sí? Pero ustedes eso lo valoran, ¿sí? ¿Respira solo, respira bien, o requiere que lo bolsee, ¿sí? Eso lo saben de antes. No es lo mismo un paciente ventilado, que tiene una cánula con balón, pero al desinflar el balón fuga todo hacia arriba, entonces yo sé que lo puedo bolsear bien, ¿sí? Aprendan eso, ¿sí? La maniobra de bolseo, que un paciente que ni siquiera tengo esa posibilidad. Dice, una vez decanulado, ¿cuánto para el cierre del ostoma? Bueno, el ostoma se suele cerrar solo, ¿sí? Si el ostoma pasa tiempo y no cierra, a veces algunos recomiendan usar el lapicito que se usa para las verrugas, ¿sí? De nitrato de plata, que los quema un poquito el borde, solo el bordecito un poquito, para que eso vuelva a intentar cerrar, y si no, hay que dar un punto, ahí hay que ir a derivarlo al especialista, al hospital. A ver si hay alguna pregunta más.
¿Cómo sabes si pasa el aire hacia arriba o no? Es sencillo, el paciente, es lo mismo que yo pensaba cuando había una obstrucción. Si el paciente está ventilado, ¿sí? A presión positiva, fuga aire, ¿sí? Por la boca, ustedes, a veces un paciente intubado nomás, escuchan un ruido raro en tórax y es la fuga, ponen el estetoscopio en nariz y boca y es la fuga por vía aérea superior, ¿sí? Lo que fuga peritubo. Acá es lo mismo. El paciente ventilado todo el tiempo hace burbujas por la boca, o sea, sale ese flujo, sale por la boca, hace ruido, o a veces inclusive se siente el llanto o no. Bueno, eso es lo mismo, ¿sí? Y la realidad es que si hay una obstrucción alta, ustedes lo que van a ver es ese tiraje con esa presión negativa que hace el diafragma y los músculos inspiratorios, se va a ver en un tiraje superior, ¿sí? El hueco supraesternal y supraclaviculares se hunden, ¿sí? Y ese paciente no está ventilando, básicamente. Ujú. Y los granulomas o espolones, nada. Hay pacientes que los hacen y otros que no. El por qué es a veces según cada paciente, pero no es que ustedes lo estén provocando por algo o alguien los esté provocando por algo. Bueno, veo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver acá. Eh, bueno, gracias a ustedes por haber estado. Aguantaron 1 hora y media, bastante estuvimos. Bueno. Saludos a todos. Damos por finalizada la charla. Adiós.